Parte de las estrategias socializadas para la reactivación del turismo receptivo se encuentra la generación de acciones que apoyen a las agencias de viajes a prepararse para la apertura y el fortalecimiento en conocimientos del equipo en temas relacionados. En esta oportunidad queremos invitarlos a participar en el taller de geografía turística para agencias de viajes y prestadores de servicios turísticos que realizaremos en alianza con la Fundación Universitaria CAFAN. El objetivo de esta iniciativa es comprender el por qué la geografía es un soporte y recurso para el desarrollo y crecimiento de las actividades turísticas. En este taller profundizaremos sobre las rutas y corredores turísticos de Colombia, identificando el territorio, sus recursos y gestión local. Hoy iniciaremos con la sesión número 1, el viernes tendremos la sesión número 2 y antes de darle la palabra a nuestra panelista y docente, queremos darle un espacio a la señora Cristina Beatela Olaya. Ella es directora de la Escuela de Turismo y Gastronomía de la Fundación Universitaria CAFAN, es administradora de empresas turísticas y hoteleras de la Universidad Externado de Colombia, especialista en administración de sistemas informáticos de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en educación de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una experiencia como en asesoría y gestión tanto administrativa como académica en entidades del sector turístico oficial y programas de educación superior. Bienvenida, Cristina. Muy buenos días para todos y cada uno de los participantes. Un pequeño saludo de bienvenida a estos talleres que estamos desarrollando en conjunto con ANATO a partir de un convenio de cooperación que tenemos y de los cuales ya hemos venido desarrollando varios trabajos, parte de la logística y apoyo en la vitrina turística de ANATO, también la participación y descuentos en todos los programas educativos que nosotros tenemos y la posibilidad que ustedes definan otras temáticas y otras opciones de capacitación que estaremos atentos a colaborar. No era más sino darles la bienvenida y esperar que se desarrolle de conformidad con sus expectativas este programa que estamos desarrollando para ustedes. Muchísimas gracias, Cristina. Y pues entonces, sin dar más preámbulo, entonces les presentamos hoy a la docente que nos va a exponer el taller de geografía turística. Ella es Catalina Orjuela Martínez, docente investigadora del programa de Administración Turística y Hotelera en la Escuela de Turismo y Gastronomía de la Fundación Universitaria de CAFAN. Ella es administradora de empresas con maestría en Economía del Turismo y el Medio Ambiente. Cuenta con una experiencia en docencia en diferentes instituciones de educación superior del país, así como en consultoría y coordinación de proyectos relacionados a la gestión de destinos turísticos y producto turístico. Bienvenida, Catalina. Bueno, muy buen día para todos. ¿Me pueden escuchar? Sí, señora, te escuchamos. Listo. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Me complace acompañarlos esta mañana de hoy. Vamos a tener estos espacios en los cuales intentaremos aprovechar de la mejor manera como el tiempo que tenemos asignado y bueno, con toda la intención de generar una perspectiva diferente de lo que entendemos de la geografía y por qué es tan importante, obviamente, para nuestro sector. Sean bienvenidos todos. Bueno, es importante empezar con un poco de contexto, entendiendo que desde el sector en el que nos desarrollamos, pues nosotros manejamos una cantidad importante de conocimientos con respecto a lo que es el territorio. Sin embargo, ese territorio colombiano, para la mayoría de colombianos, se desconoce, es decir, me incluyo, lo desconocemos. Nosotros los colombianos efectivamente somos muy, digamos, orgullosos de nuestra nación, reconocemos como una identidad característica del colombiano. Sin embargo, ese territorio de alguna manera no es reconocido por muchos. Esta primera sesión, pues básicamente vamos a entender bastantes elementos del reconocimiento del contexto y llegaremos a lo que son las rutas y corredores. Sin embargo, es muy importante esta primera fase porque de alguna manera pues nos pone realmente en sensibilizarnos de conocemos nuestro territorio. Obviamente dentro de la audiencia que tenemos hoy seguramente pues conocemos bastante
seguramente hay agencias operadoras que conocen muy bien sus territorios, tenemos mayoristas, tenemos agencias de viajes y turismo, que obviamente ya están muy contextualizados, lo mismo los guías de turismo. En efecto, los prestadores de servicios turísticos tienen un contexto mayor entre más experiencia tienen. Pero para el colombiano en general, es decir, si nosotros hiciéramos una encuesta, los colombianos no conocemos nuestro territorio, desconocemos algunos aspectos primero, y segundo, y lo más importante, obviamente en el mundo aún no nos conocen. Si estamos hablando de turismo receptivo, pues Colombia ha ganado digamos, un posicionamiento con los años. Sabemos que en el desarrollo de todas estas estrategias que se han desarrollado desde el gobierno nacional, pues hemos tenido un poco más digamos, protagonismo, un poco más de visión. Hemos ya ganado algunos premios con respecto a lo que es Destino Colombia y cada vez sonamos más, pero si para los colombianos es desconocido, para los extranjeros muchísimo más. Cuando un extranjero se apasiona y quiere conocernos es cuando investiga realmente y descubre todos estos elementos tan importantes a nivel geográfico que tenemos en Colombia, justamente por esta gran diversidad y elementos característicos que en ningún otro lugar pues hay. Justamente pues queremos retomar un poco eso, sin irnos a lo general, sino realmente aclarar cuáles son esos elementos que necesitamos reconocer, valorar, vamos a decir esto, resignificar por qué el territorio colombiano y la geografía del territorio colombiano debe ser primordial en nuestro actuar y en digamos, en nuestras actividades del sector. Y pues es muy importante mencionarlo en esta parte. Entonces, esta primera sesión tiene digamos, ese enfoque. ¿Qué tanto reconocemos y conocemos y somos apropiados de nuestro territorio? Entonces, bueno, digamos si estuviéramos en una sesión presencial, bueno, interactuaríamos un poco más, pero vamos a aprovechar un poco que estamos en la virtualidad y dejaremos las preguntas para el final. Sin embargo, hay un comentario que pues siempre hago con respecto a cómo a nivel cartográfico, es decir, a través de un mapa, vemos nuestro país. Entonces, este es uno de los que tomé como referencia, es de una página que se llama Maps of World. Básicamente es una página en donde encontramos mapas de pues, diferentes países y territorios en el mundo y presentamos a Colombia de esta forma. Entonces, obviamente, es muy importante que reconozcan en dónde estamos, que estamos colindando con el Océano Pacífico, que tenemos acceso al Mar Caribe, que conectamos con otros países. Básicamente también nos explican una escala de a cuánta escala estamos en kilómetros, y pues también nos explican algunos elementos digamos, las zonas limítrofes y también pues cuáles son las ciudades principales. Este mapa de Colombia, aunque pareciera que efectivamente pues es correcto, no es correcto. Nuestro país no es este que vemos en el mapa, y esto es una de las cosas que muchos de nosotros no somos conscientes. ¿Y por qué no somos conscientes? Porque vivimos muy, digamos, por historia, por tradición, por contexto, somos muy centralizados. Entonces todas las cosas pasan aquí en Bogotá. Yo soy bogotana, pues aunque he trabajado en varias partes del país, pues reconozco esto. Tenemos digamos, inconveniente, o digamos, esa situación en donde concebimos el proceso digamos, del país a nivel local y sobre todo centralista, entendiendo que pues en Bogotá están los poderes, las ramas del poder, las instituciones principales. Entonces se nos queda un poco las regiones por fuera, y esto es algo que yo reconozco desde mi posición, digamos, desde ciudadana colombiana y desde bogotana, y también entiendo la importancia que es darle valor a las regiones. Las regiones en Colombia no siempre se identifican, se confunden unas con otras, algunas personas no reconocen algunos departamentos, y esto es importante. ¿Por qué digo que este mapa no corresponde a la geografía colombiana realmente? Porque Colombia es muchísimo más grande. Estamos viendo solamente el 55% del territorio, entendiendo que aunque sea marítima, digamos en un espectro marítimo, en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, más del 45% del territorio colombiano es en océanos
y en mares. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque nosotros no, vamos a ver, no tengamos población viviendo en el océano o de pronto no tengamos, digamos, acceso tan fácilmente a estas millas náuticas, bueno, vamos a decirlo de esta forma, sí es importante mencionar que es territorio colombiano y que de allí también tenemos recursos, que como están haciendo en otras partes del mundo, no sé, podemos utilizar el océano para generar energía eólica o podemos utilizar básicamente esos espacios para reconocer cuáles son realmente nuestro territorio. Y también algo que pasa mucho con San Andrés y el archipiélago de San Andrés Islas es que se reconoce San Andrés como isla principal, como Providencia y Santa Catalina, en los últimos meses claramente con un protagonismo que normalmente no tiene el archipiélago, pero también tenemos una cantidad de cayos, ¿no? Todo lo que son el Cayo Roncador, Quitasueños, bueno, aquí se alcanza a ver muy pequeñito porque el mapa, digamos que intenta abarcar todo el territorio colombiano, pero fíjense muy bien que nosotros los colombianos vivimos en el 55%, la mayoría, vivimos en ese 55%, que es la parte continental del país. Pero a nivel marítimo nosotros tenemos una cantidad de recursos y pues sigue siendo nuestro territorio. Se pueden revisar elementos para ver de forma mucho más estratégica qué hacer a futuro, no sé, Malpelo, Gorgona, el archipiélago de San Andrés. Entonces, si no los tenemos en cuenta, pues a futuro no, bueno, a futuro y en presente, pues no nos permite realmente reconocer qué tenemos y cómo es Colombia. Entonces, estamos hablando de 2 millones de kilómetros cuadrados. Colombia no es pequeño, Colombia es de los más territorios, creo que es el tercero en Latinoamérica, pues porque bueno, tenemos a Brasil, tenemos a Venezuela que también tienen territorios bastante amplios, pero Colombia es el único que tiene esa característica de tener mar Caribe y Océano Pacífico. Aunque ya lo sabíamos, fíjense que visualmente genera un cambio, ¿no? No es lo mismo pensar en el Océano Pacífico y en el mar Caribe en esta escala cuando realmente esta es la escala, ¿no? Tenemos un territorio bastante amplio en todo lo que es territorio marítimo. Muy bien. Entonces, eso es lo primero, entender como colombianos, esto antes de hablar de prestadores de servicios turísticos y de turismo, que como colombianos es muy importante, digamos, apropiarnos de esto, ¿no? Y apropiar de alguna manera que efectivamente tenemos un poquito más de territorio en la zona continental, pero que somos muy, muy de mares y de océanos. Esta imagen la tomé de la Comisión Colombiana del Océano, que efectivamente muestra con mayor claridad. Y bueno, cada una de estos nombrecitos son los acuerdos internacionales que tenemos de zona limítrofe y que pues conocemos que son importantes porque nos especifican hasta dónde es la soberanía del territorio y pues básicamente el Estado colombiano, del cual somos parte. Entonces, por eso es tan importante, lo primero, entrar en un poco más de conciencia y de sensibilización en dónde estamos, qué tenemos y qué tan grandes somos. 2 millones de kilómetros cuadrados, en los cuales 1.100.000 son terrestres. Muy bien. Entonces, parte del objetivo de esta sesión es efectivamente que reconozcamos todos estos elementos de la geografía. Ya vimos un poco la parte cartográfica y lo que es el mapa de Colombia y entender qué tan grandes somos. Pero también es muy importante ver la geografía desde los 3 aspectos que permiten que el turismo se desarrolle. Ahora sí, entrando un poco en nuestro, digamos, en nuestra labor o en nuestro quehacer o en nuestra, para mí, una pasión que es el turismo, ¿no? Y la actividad turística. Entonces, cuando hablamos de geografía turística, debemos contemplar estos 3 aspectos: la geografía física, la política y lo humano. Entonces, vamos a ver un poco. Cuando hablamos de geografía física, se nos viene a la mente, pues obviamente, lo que es todo lo que es cartografía, los mapas y todo lo que tiene que ver con relieve. Vamos a ver, hay personas que esto también tiene que ver por un tema de, esto es muy de los académicos de geografía en el país. A nosotros nos dolió un montón cuando, pues efectivamente, poco a poco
yo creo que si somos todos contemporáneos, hemos visto el cambio, ¿no? De cuando estábamos nosotros en el colegio y veíamos geografía y teníamos que hacer mapas, coloreábamos los mapas, y lo que hoy en día es la educación primaria y secundaria, y ese componente de ese componente geográfico que se ha reducido muchísimo. Entonces, en Colombia nosotros no tenemos mucha concepción de aspectos geográficos, y digamos que nosotros en la universidad atendemos, digamos, personas de estas generaciones nativas digitales, y pues vemos efectivamente que son muy descontextualizados del espacio y de situaciones, no son tan claros en dónde están, ¿no? Conciencia situacional y conciencia espacial. Esa conciencia no la desarrollan porque tienen muchas herramientas digitales, informáticas, que les ayudan como en ese proceso. Entonces, esa diferencia sí que la hemos notado, y hemos notado que las generaciones nuevas tienen eso más marcado que el resto de colombianos, ¿no? Efectivamente, para desplazarse a cualquier lugar utilizan sus dispositivos móviles y no tienen casi sentido de orientación, que es una de las competencias importantes de supervivencia del ser humano. Entonces vamos a ver, importantísimo diferenciar entre lo que es, no sé, vamos a ver, una represa, una laguna, que es un cabo, que es una península, que es un golfo, y estos elementos a veces con el tiempo como los apropiamos fácilmente, pero a veces realmente no conocemos el concepto. Entonces es básicamente desde nuestro quehacer del turismo recordar un poco estos conceptos y ser muy conscientes de ellos cuando estemos desarrollando toda nuestra actividad, cuando estemos diseñando productos, cuando estemos hablando con los turistas y explicándoles qué van a encontrar, cuál es la expectativa que les estamos generando cuando hablamos de geografía física, qué es un relieve, cuál es la diferencia entre una cordillera y una montaña, por qué en Colombia hay volcanes nevados, por ejemplo, que esto a veces pues tampoco lo identificamos, pero si nosotros, por ejemplo, trabajamos con turismo de naturaleza, si trabajamos con, vamos a ver, personas que les gusta el senderismo, parques nacionales naturales, ecoturismo en general, vamos a encontrar que son contenidos súper importantes para la creación de nuestros productos. Entonces, importantísimo que desde la geografía física lo podamos ver, que lo recordemos, porque esto básicamente en estos talleres que vamos a hacer no vamos a especificar este tipo de conceptos, sino que lo identifiquemos para que lo veamos en el momento en que falta de pronto algún concepto o no tengamos claridad, volver a retomar lo que efectivamente sea. Y entender esa geografía física de Colombia que es tan particular por el lugar en el que estamos, por las condiciones físicas, por cuál ha sido el desarrollo geológico de la Tierra, por los movimientos telúricos, por los accidentes geográficos, y lo que tenemos son variaciones del relieve. Esto en efecto genera esa particularidad y lo que nos hace tan especiales por tener valle, por tener montaña, cordillera, por tener Pacífico, costa pacífica, por tener un Caribe espectacular, y todos estos elementos pues entonces nos van a llevar a unas confusiones. A veces no reconocemos la diferencia entre un lugar y otro, o a veces digamos, nos quedamos en lo general. Por eso es tan importante que desde la geografía física lo reconozcamos. Ahora, otro elemento importante de la geografía física. A medida que uno se especializa o trabaja en una zona, vamos a ver, podemos ver que nos apropiamos y nos acercamos mucho a ese territorio, pero vamos a ver que se nos olvidan otros territorios, y tenemos que ser muy conscientes de eso, porque recordemos que el proceso de turismo y la actividad turística pues va a depender de las personas que vienen de un destino, de un origen al destino, y que efectivamente tengo que reconocer cuál es el desplazamiento que esa persona hace y cómo va a encontrar la geografía. Si para esa persona es novedosa, si para esa persona es normal, si viene de Perú o viene de, vamos a ver, de Quito, si viene de Lima, si viene de, vamos a ver, de Calgary en Canadá. Entonces, dependiendo de dónde venga esa persona, pues efectivamente va a encontrar una situación diferente, y pues eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Muchos de ustedes que manejan receptivo lo tienen clarísimo, pero algunos en efecto pues hasta ahora pues lo estamos involucrando. Entonces, ¿qué aspectos de la geografía física tenemos que recordar? Todo lo que es conceptual, los elementos conceptuales, y que
sea como un hábito, ¿no? De reconocernos cada vez de, bueno, esto dónde queda, cuáles son los elementos, cómo se llega allá, eso es importante. Entonces, de la geografía física, pues estos son los elementos principales. Tenemos que entender también desde el turismo la geografía política, entendiendo que los mapas político-administrativos básicamente se refieren a lo que en Colombia corresponde a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. En Colombia todos sabemos que existen los departamentos, los municipios, los distritos, pero también hay mucho desconocimiento de cuál es la diferencia entre un distrito y un municipio, porque algunas ciudades capitales son municipios y no son distritos, porque las ciudades capitales con cariño les mencionamos, les decimos pueblos, pero pues se refiere, digamos, territorialmente a un municipio o es básicamente un corregimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un corregimiento, una comuna, una vereda? Que es muy importante reconocerla entendiendo que cada territorio de Colombia es distinto y por procesos migratorios y de desarrollo económico y social han cambiado con el tiempo. Por ejemplo, las áreas metropolitanas. Un área metropolitana en Colombia, vamos a ver, se identifica de una manera muy coloquial, pero genera confusión cuando yo recibo turistas. Por ejemplo, no sé, yo recuerdo cuando estuve trabajando en un proyecto en Florida Blanca, en la alcaldía de Florida Blanca, Santander, que está muy cerquita a Bucaramanga, porque hace parte del área metropolitana, pero genera de alguna manera que el destino que es Florida Blanca sea confundido con otro destino que es Bucaramanga. Entonces, no es lo mismo, porque cada uno tiene sus recursos, o sea, hablando de administración de los destinos, pues Florida Blanca es una cosa, Bucaramanga es otra, y pueden llegar a alianzas en algunos temas, si así lo deciden, pero son destinos diferentes. Florida Blanca pudiera ser de alguna forma, no sé si hay florideños o personas de esta región en el auditorio, pero para mí trabajar con esta población fue muy chévere. Yo hice algunas asistencias técnicas con los prestadores de servicios turísticos allí y básicamente notaba, digamos, un poco eso, ¿no? Nos confunden con Bucaramanga, digamos que, pero de alguna manera hay mutualismo porque a Florida Blanca, a Girón, y a los municipios que componen el área metropolitana les apoya y les aporta mucho su cercanía con Bucaramanga como capital y como nodo, ¿no? Esto también lo vamos a ver en la sesión del viernes, como les digo, les mencionó Carolina, son 2 sesiones y yo estaré complacida si ustedes nos acompañan de nuevo el día viernes en donde iremos un poco más específicamente a estos detalles. Pero, ¿qué pasa en esta zona? Pues Bucaramanga utiliza de alguna manera y se apoyan los recursos de los otros municipios y estos municipios también se apoyan en los servicios y en las, digamos, infraestructura que tienen estos lugares nodo, ancla, oasis, diferentes nombres, para mencionar que son destinos que están con un nivel de desarrollo un poco mayor, pero que por su cercanía pues facilitan la experiencia del turista. ¿Qué es importante? Pues reconocer su cercanía, reconocer estos elementos y darle valor desde la parte geográfica. Allí en la imagen ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que es el área metropolitana del Valle de Aburrá. Nosotros, pues la mayoría conocemos el municipio de Medellín. Es un municipio que a mí me encanta, bueno, dentro de todos los que me gustan en Colombia, pero digamos que Medellín, por ejemplo, por su cercanía con Itagüí, con Bello, se me escapa el otro, Envigado, casi no, Envigado, Itagüí y demás municipios que están cerca, componen el área metropolitana del Valle de Aburrá. Entonces, esta cercanía hay que entenderla desde la parte turística. ¿Por qué? Porque no funcionan como uno solo. Entonces nosotros podemos hablar con la alcaldía de Medellín para algunas cosas, pero encontramos interesantes recursos que están en Bello, pero vemos importante que involucrar a Envigado, Itagüí tiene un elemento comercial importante. Entonces, esa dinámica es tan cercana desde lo político, desde lo administrativo y desde lo físico, que a veces decimos como, pues para mí el destino es Medellín, pero no, lo mismo pasa, por ejemplo, con productos de Medellín que incorporan atractivos de otros municipios como lo es Guatapé. Guatapé es otro municipio. De hecho, pues en temporada alta llegar a Guatapé es bastante complejo justamente por la infraestructura vial y genera una gran congestión porque ya goza de reputación y de bastante posicionamiento. Pero ¿qué vemos?
que Medellín incorpora dentro de sus productos a Guatapé, pero Guatapé se le debe reconocer, o el Peñol, los dos municipios, se le debe reconocer como municipio y como destino, porque digamos que el turista normalmente quiere saber en dónde está, ¿no? Hay algunos que pues básicamente se dejan llevar y no le prestan atención a dónde están, pero sí es muy importante mencionar estas características que hacen también enriquecedor la experiencia, porque en Colombia esto pasa mucho, ¿no? También tenemos en Atlántico toda la zona del área metropolitana de Barranquilla, su cercanía con Soledad, con Malambo, con Galapa, con Puerto Colombia, y esto pues efectivamente pues genera una confusión para el turista. También tuve la oportunidad de trabajar una época en Barranquilla y lo que es la relación Puerto Colombia-Barranquilla, pues es muy particular. Básicamente los recursos y la infraestructura está repartida en toda el área metropolitana, hablando de terminal de transporte aéreo, de transporte terrestre, de accesos digamos, autopistas, todo está repartido en el área metropolitana y no todo está contenido en Barranquilla. Y esto, entenderlo, a veces no es tan fácil para los mismos colombianos, pues ahora los turistas tendrán un nivel de dificultad mayor. También pasa con pues las mismas personas, ¿no? Las mismas personas que viven allí en el territorio. Cuando, por ejemplo, en mi caso, llegué a vivir a Barranquilla, entender esto fue un poco, vamos a ver, con calma, porque estas diferencias en realidad no son, si uno no trabaja en una entidad pública, no la reconoce enseguida. Eh, se tarda uno un poco en identificar cuáles son esas divisiones, porque aquí en Colombia nosotros no tenemos una valla, a veces tenemos un anuncio que dice bienvenido al municipio de, claro, pero esto es una cosa diferente a encontrar límites, ¿no? Y físicamente pueden ser muy parecidos. Entonces, esta relación de la geografía turística desde la administración y la división política, pues es muy importante reconocerla también y tenerla en cuenta dentro de nuestra operación. Si nosotros somos una agencia de viajes, vamos a ver, operadora, pues vamos a encontrar que yo tengo que cumplir ciertas normatividades y que efectivamente eso va a referirse a una cámara de comercio de un sector, pero ¿por qué si este atractivo que yo incluyo en mi producto está tan cerca, pero pertenece a otro municipio, tengo que revisar cuáles son las normativas en ese municipio? Vamos a ver, esto no es tan complejo porque no estamos hablando de países, pero sí es importante reconocer desde el punto de vista geográfico y esa importancia que genera dentro del apoyo que yo tenga en mis productos, la construcción de mis productos y de cuál va a ser la experiencia del turista cuando esté in situ, cuando ya esté visitando la región. También es muy importante la geografía turística desde el punto administrativo y político porque, como ustedes saben, hay entidades territoriales que deben cumplir unas funciones con respecto a la gestión de los destinos. Entonces, el día viernes, por ejemplo, veremos el caso, bueno, uno de los casos que les voy a presentar en donde se evidencia que la creación de productos turísticos también se da desde ese nivel, no desde el punto de vista de los prestadores de servicios turísticos, sino las apuestas que se hacen desde las entidades territoriales para que efectivamente la construcción de esos elementos se dé desde la parte que reconozca geográficamente dónde se encuentra, uno, dos, se identifiquen los recursos que allí tenemos y los atractivos, y tres, pues efectivamente yo me apoye de lo que esa entidad ya realizó. En Colombia nosotros desde el año 2008 más o menos hemos fortalecido bastante, digamos que antes estábamos un poco, vamos a decir, un poco rezagados con respecto a todo lo que es planificación turística y se ha empezado a trabajar bastante en ello. Los últimos años hemos contado con documentación un poco más formal, ya contamos con registros, entonces no es lo mismo preguntar los datos de llegada, ya por lo menos tenemos un CITUR, en el CITUR hay alguna información que podemos utilizar, entonces esto se ha fortalecido. ¿Y por qué es importante? Porque se reconoce a nivel regional cuál es la diferencia entre un destino y otro y efectivamente cuáles son, vamos a ver, cuáles son las responsabilidades y cuáles son las funciones de cada uno de esos destinos y de esas entidades territoriales. Entonces, para la operatividad también funciona mucho. Muy bien. Al final vamos con preguntas. He visto por ahí que están activos en el chat. Muy bien. Y bueno, seguimos con la parte humana de la geografía turística.
las personas, que somos tan volátiles, tan cambiantes, tan diversas y culturalmente también tenemos muchas diferencias en una región que otra. Pero yo en este momento sí quiero hacer aquí un pare y digamos, un sentido de reconocimiento para ustedes que son los prestadores de servicios turísticos quienes han sufrido de alguna manera esta crisis de la manera más fuerte, que han tenido obligadamente que cambiar muchos de los procesos y que seguramente estarán en este momento en fase de construcción de productos, replanteando y reorganizando muchos de los elementos que ya tenían. Para ustedes, mi reconocimiento y toda el apoyo que se pueda ejercer para ustedes en este proceso de recuperación. Digamos que por eso es esta alianza entre ANATO y Unicafam, para que nosotros de alguna manera podamos apoyarles, ¿no? De una manera u otra en este proceso tan complejo de reactivación, pero que de alguna manera sirve para replantear muchas cosas que veníamos haciendo. ¿Por qué hago esta recomendación, o bueno, este comentario en este momento? Porque las personas hemos cambiado. Entonces, no es lo mismo hablar de lo que eran las comunidades en un momento que otro. No podemos hablar que la comunidad isleña en San Andrés es la misma que hace 5 meses, ni que el año pasado. Entonces, todo lo que tiene que ver con los componentes social y cultural es súper importante para lo que es geografía. Normalmente se entiende la geografía como el espacio, el lugar nada más, y pues el territorio. Entonces, si estamos hablando de ríos, si estamos hablando de quebradas, si estamos hablando de montañas y pues los atractivos de esta forma. Pero se nos olvida a veces un poco también que todo lo que son atractivos culturales inmateriales vienen de las poblaciones, vienen de las personas. Y esto es algo que no se nos puede olvidar, entendiendo que como colombianos, nuestra manera de ser, nuestra forma de actuar, la manera en que sabemos e interpretamos la vida, todas las que son portadores de una ancestralidad, quienes hacen las artesanías, quienes hacen la gastronomía, que todos esos elementos vienen de las personas, pero las personas nos afectamos por las condiciones. Entonces, esto es un llamado, digamos, una invitación para que los productos y la reactivación, la reconstrucción, el planteamiento y el replanteamiento que estén haciendo de sus modelos de negocio, de sus productos, pues básicamente se enfoquen también en eso, en entender que la gente es el elemento, uno de los componentes más importantes de la geografía, porque no es lo mismo visitar un lugar de un distrito, digamos, no sé, el distrito especial turístico en Santa Marta, que si visitamos, por ejemplo, una comunidad vamos a ver, en el Pacífico, en Nuquí, por ejemplo. Si visitamos Mano Cambiada, no es lo mismo visitar, vamos a ver, Islas del Rosario y las personas que habitan allí, que si, por ejemplo, visitamos comunidades en Medellín, en la Comuna 3, cada una con condiciones diferentes, contexto histórico diferente, necesidades diferentes, y que históricamente también tienen digamos, una manera de ser por su contexto. Entonces, esta invitación es para que en este nuevo planteamiento tengan en cuenta las poblaciones y esos procesos que están llevando, bien sea por desastres naturales, bien sea por, vamos a ver, por contextos económicos. ¿Sí? No podemos construir un producto turístico pensando solamente en la parte geográfica, en la infraestructura vial, si no estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, aspectos sociales y problemáticas actuales como inseguridad, como, vamos a ver, como problemas de violencia contra líderes sociales, todo lo que en efecto sucede en nuestro país sin entrar en detalles y pues sin irnos como al lado oscuro y al pesimismo, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta porque no solamente el turista, sino esa comunidad a la que yo estoy visitando se va a ver afectada. Y si yo no soy consciente y no tengo responsabilidad en, vamos, si me voy a acercar a estas comunidades, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué cosas van a estar dispuestas a recibir y con quién normalmente no tengo que hablar? Vamos a suponer que soy una agencia mayorista y normalmente me contactaba con un operador en Cartagena y resulta que ese operador cerró. Entonces,
otra vez replantearnos, hombre, esto afectó tanto que tengo que volver a armar mi ruta, volver a armar toda una mapa de ubicarnos en términos de prestadores de servicios turísticos, quiénes continuamos, cómo continuamos, qué productos cambiaron. Esa tarea que ustedes están haciendo, admirable, de verdad, que desde mi punto de vista son ustedes parte de este gran cambio y será pues un aporte grandísimo que le harán al sector en este momento. Pero no se nos olviden las comunidades y las poblaciones que finalmente hacen, primero, uno de los componentes más importantes, que es el atractivo de patrimonio inmaterial, todo lo que son elementos culturales, festividades y eventos, todo el tema gastronómico, saberes gastronómicos, tradiciones ancestrales como las artesanías que llaman y sirven como insumos para nuestros productos, pues hay que reconocer a estas personas en todo este aspecto de la geografía. Por esto, pues digamos que, ay Dios mío, el tiempo. Por eso es tan importante que entendamos cómo vamos a ver el país ahora. Vamos a ver el país con otros ojos, vamos a ver el país de una manera diferente o considerarán ustedes hacer algunos ajustes, cambiar algunos aspectos, pero sí que es importante ver estas transformaciones y ver cómo ha cambiado ese panorama a nivel general. Entonces, bueno, esta imagen básicamente es un reto personal, porque pues no les voy a preguntar a ustedes directamente, pero noten, por ejemplo, cómo es el mapa físico y el mapa político administrativo. Y hagan un test. En el mapa físico identifiquen los 5 principales ríos de Colombia, identifiquen cuál es el punto más alto, identifiquen dónde está el macizo colombiano, cuál es, digamos, la llanura más importante, donde se encuentran las comunidades indígenas en el mapa físico. Listo, mientras que ustedes piensan y pasa el avión, ok. Entonces, cuando vemos el mapa sin nombres, solamente físico, pues vemos características muy importantes. Es evidente nuestra cordillera de los Andes y cómo se bifurcan las 3 cordilleras. Tenemos evidentemente el Amazonas, ¿no? Esto no se puede negar, ese verde intenso importante que tiene algunas implicaciones y algunas amenazas, pero se logra ver desde las imágenes satelitales. Tenemos la llanura, tenemos pues el Caribe, el Pacífico, y estos elementos generales ya tenemos que entrar un poco más al detalle. Seguramente muchos pudieron responder las preguntas: 5 ríos principales, el punto más alto, y cuáles son como esas características físicas importantes de Colombia. Sin embargo, muchos todavía no los reconocemos porque conocemos mucho de nuestra región, pero en general, digamos, del territorio no tanto, ¿no? Áreas protegidas, ecosistemas, cuáles son los lugares en donde mayor población, digamos, de aves hay, por qué las ciénagas atraen las aves, cuáles son los páramos, la función de los páramos, todos esos elementos que son tan importantes de identificar. Y por el otro lado, en el mapa político-administrativo, vamos a ver, de pronto ustedes harán también el quiz y se autoevaluarán de entender si reconocemos todas las regiones y podemos dar un nombre a cada departamento, entendido como el departamento de una entidad territorial. ¿Cuáles se nos olvidan? ¿Cuáles son los que siempre nos generan confusión? ¿Y cuáles son sus capitales, entendidas como la entidad también territorial importante para reconocerlas? ¿Cómo les fue? Algunos se corcharon, algunos están sobrados, se sienten tranquilos con ese resultado de la evaluación, o también podemos ver cómo suele pasar que se nos olvidan los mismos. ¿Cómo vieron ese ejercicio?
¿Por qué hacemos ese ejercicio? También para ser conscientes de reconocernos en el territorio. Si efectivamente como colombianos vemos cada una de estas regiones y las reconocemos, o seguimos pensando como muy localmente, ¿no? Seguimos pensando en nuestra región, en nuestro departamento, pero de pronto desconocemos muchas cosas de los otros departamentos. Puede ser también que reconocemos algunos por su importancia turística y bueno, ¿y qué pasa con los que no? ¿Cómo se les valora? ¿Qué se les puede reconocer? En esa construcción que ustedes están haciendo, en esa, vamos a decirle, replanteamiento de todos estos elementos operacionales y de construcción de producto que estamos desarrollando, ¿sí? Ok, vale. Entonces, en ese replanteamiento que estamos haciendo desde el sector en general, sabemos que pues tenemos una nueva ley de turismo, esperando que sea pues efectivamente publicada y que tenemos nuevos contextos por la crisis que estamos desarrollando, pues que esperamos que pronto tengamos opciones más claras para superarla, pues nos damos cuenta que es interesante cómo hemos visto, primero, que la reducción en el consumo de turismo receptivo ha aumentado muchísimo, muchísimo, y bueno, también de turismo emisor, el consumo interno, es decir, hay muchísimo turismo doméstico en este momento. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, obviamente ustedes ya se dieron cuenta de eso, se mueven mucho con las tendencias, pero lo menciono porque fíjense la geografía como ahora se vuelve tan importante. Digamos que era importante cuando construíamos producto, pero ahora hay que ver cómo el colombiano con un nivel socioeconómico alto, pues a veces conocía más o más países que propia Colombia, ¿no? Entonces, bueno, conocían los tradicionales, pero no se interesaba por conocer otras zonas de Colombia o mirar otro tipo de productos, o bueno, qué ofrece Colombia en realidad, qué hay hacia el norte y qué hay hacia el sur, y yo como ahí como puedo realmente ver mi producto evidenciado. Entonces, estas nuevas transformaciones, planteamientos y situaciones que estamos enfrentando nos hacen valorar un poco más esos territorios. Dos, el crecimiento del turismo doméstico y tres, la reducción del turismo receptivo. Entonces es un poco la invitación a, mientras que se reactiva todo lo que tiene que ver con turismo receptivo, pues fijarnos lo bueno que puede ser también explorar un poco ese turista colombiano, cuáles son sus preferencias, cómo consume, y que efectivamente yo pues le soy muy franca, no sé cómo va a terminar el proceso con respecto a post-COVID, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos cambios en los flujos? Esperaremos las estadísticas, pero lo que yo creo es que el colombiano va a conocer un poco más Colombia y va a preferir, obviamente, por prioridad, lugares con poca afluencia o, digamos, aglomeraciones, que sabemos que pues no es el caso. Pero el colombiano quiere viajar, es lo que está pasando en este momento, y por tal razón es importantísimo que reconozcamos este mapa y sepamos cada uno de esos puntos y esos números con mayor apropiación. No desde el punto de vista académico de te voy a poner un quiz y no lo vas a pasar, ni tampoco desde el punto de vista competitivo, mi región, mi área, mi destino, sino como colombianos identificarlo, verlo y aprovecharlo de una manera clara. Muy bien. Nosotros en Colombia tenemos esta división por regiones, es la que nosotros más o menos hemos ya adaptado, hemos visto que también nos enseñan de esta manera en el colegio, nos hablan de la región insular, Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía. Esto ya lo tenemos un poco más, vamos a ver, como apropiado y identificado, pero para la sesión del viernes yo voy a mostrarles cómo en Colombia se están planteando otras opciones, identificando regiones que tengan atractivos comunes desde el punto de vista turístico. Entonces, este mapa de las regiones nos ayuda a identificar físicamente cuáles son sus diferencias, pero seremos un poco más abiertos en el momento de ver la planificación que se está pensando a futuro.
Entonces, por eso es muy importante entender las rutas y los corredores que actualmente se plantean desde el gobierno nacional. Y esto, bueno, ¿para qué sirve? Básicamente nosotros tenemos que desde no solamente los prestadores de servicios turísticos, sino desde los destinos, se promueven y se crean productos turísticos. Las rutas, los corredores son parte de esos productos, pero también tenemos que se establecen como estrategias. ¿Cómo hacemos para desarrollar una región? ¿Qué elementos utilizamos? ¿Cómo fortalecemos algunas que no están tan fuertes y cómo hacemos que las que ya gozan de posicionamiento sirvan para jalonar otras, ¿no? Y entender que esto es un tema de regiones y digamos, de apoyo en todo lo que tiene que ver con Hola, construcción. buenos días, espero que estén bien. Es para pedir, Entonces, ¿podría, por favor, colaborar? vamos a ver. Se definen como estrategias de desarrollo turístico a nivel territorial. ¿Por qué? Porque es el territorio el que se dispone y se genera como una estrategia para crear esos productos. Y esto es lo que realmente nos suele ser útiles para nosotros, las personas que trabajamos en el sector. ¿Cuáles son? ¿Cuáles pueden ser estos productos o estas sugerencias, estratégicamente hablando en términos territoriales, para que yo pueda utilizarlas como insumo de mi trabajo? Y por eso es que nosotros vamos a trabajar esta sesión. Dios, el tiempo. Yo ven aquí a veces los tiempos no me dan, no me dan. Vamos a tener los últimos 10 minutos. Entonces, se define como una estrategia en el cual se busca desarrollar las regiones aprovechando de la mejor manera los elementos y los recursos en el territorio. ¿Cómo están dispuestos? ¿Cuál es la distancia entre unos y otros? ¿Cuáles son los componentes que involucramos? ¿Qué contamos y qué no? ¿Cuáles son los elementos que nos sirven y cuáles no? Y en cuáles de pronto nosotros nos encanta un lugar natural espectacular, pero no hay acceso, entonces no podemos contar con él, o cuáles ya tienen acceso, ya tienen posicionamiento, ya tienen reputación y no podemos contar con él porque está saturado de pronto, bueno, este tipo de situaciones que efectivamente nos generan esa dificultad al momento de creación de los productos turísticos. Entonces, las rutas y los corredores son estrategias de producto turístico que se han establecido desde lo que efectivamente sabemos que es la planificación territorial, y por eso es que tenemos que tenerlos en cuenta, no porque sea una directriz o una camisa de fuerza, sino que nos ayuda de pronto a tener insumos y que, digamos, algunos elementos para nuestro propio proyecto y nuestro propio producto. Teniendo en cuenta eso, en el año 2018, que no se alcanza a ver la fuente, esto es del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el viceministerio, se generaron estos 3 grupos de corredores turísticos en el cual, de una manera muy general, nos están hablando de regiones en las cuales podemos identificar por territorio, es decir, por cercanía, por espacio geográfico, pueden involucrar atractivos, elementos culturales y patrimonio material e inmaterial de estos departamentos en el cual yo pueda apoyarme para hacer mis productos. En la sesión del viernes veremos cómo se desarrollan y por qué es tan importante como ya un poco más el detalle y digamos como el aspecto local. Pero por ejemplo, en estos que vemos aquí, tenemos 12, sí, tenemos 12 corredores principales que nos plantea el viceministerio. Y básicamente nos dice que hay un primer grupo, que el grupo 10 de color rosa, que son el 10, 11 y 12, tenemos llanos, orinoquía y selva, pero que efectivamente, si ustedes se fijan, están bastante lejos en términos geográficos. Esto también lo vamos a aclarar un poco de cómo hacemos con la infraestructura, cómo hacemos para llegar de un lado a otro, cómo hacemos en el eje cafetero si se derrumba una parte de un puente o de un túnel, o qué hacemos si no tenemos vía, qué hacemos si cosas que pasan en nuestro país, ¿no? En nuestro territorio. Entonces, por ejemplo, allí el corredor de los llanos involucra Arauca, Casanare y Meta, como dentro, digamos, de los departamentos en los que se puede trabajar todo lo que es Piedemonte Llanero, por su cercanía, digamos, con lo que es la cordillera y con efectivamente la región ya de la llanura, ¿no?
También tenemos el corredor de la Orinoquía, entendiendo lo importante que es Puerto Inírida, Puerto Carreño, todo el tema de, perdón, lo siento, de los ríos importantes que están en el oriente colombiano y también pues Mitú en el Baupés. Y todo lo que es el corredor de la selva básicamente se concentra cerca del río Amazonas. Entendemos que el río Amazonas es uno de los más importantes en el mundo porque es el más caudaloso, pero solamente pasa por esta zona sur del país. Hay un momento. Perdón. Entonces, tenemos algunos municipios en toda esta, digamos, en el sendero del río Amazonas. Tenemos Puerto Nariño, Leticia, bueno, algunas actividades que se hacen en este corredor y que efectivamente este es uno de los que más consolidado está porque la infraestructura, digamos, hace que se reduzca como a estos municipios que ya tenemos. Y así sucesivamente con las regiones, entonces vemos cómo se puede unir Nariño, Putumayo y Caquetá por su cercanía. Digamos que se habla de todo el departamento, pero en realidad si se fijan es en la parte, especialmente en la parte de montaña, en la parte de cordillera. Por eso les digo que es tan importante la parte física como la parte, perdón, como la parte político-administrativa, porque no podemos hablar del Caquetá si solamente estamos hablando de una parte del occidente del Caquetá o una parte del occidente de Putumayo, pero aquí en el corredor nos los presentan de esta manera, ¿no? Entendiendo que el resto del departamento pues es zona de natural, ¿no? De selva tropical. Y pues así presentan diferentes posibles uniones de regiones en las cuales son corredores, porque efectivamente se pueden unir básicamente por contenido, por acceso, por infraestructura física ideal, o por efectivamente el contenido que se va a revisar. Por ejemplo, veamos por ejemplo lo que es el Grupo 2 y el Corredor Pacífico. Sé que muchas personas han hecho recorridos, por ejemplo, desde Cali en el Valle del Cauca hasta Ipiales en Nariño, y pues se hace por la autopista, ¿no? Pero conectar Chocó ya es otra cosa, porque Chocó tiene unas características diferentes, se requiere de otra infraestructura, no es tan fácil el desplazamiento por pues, la autopista como fue construido, etcétera. Entonces, estos corredores tienen un elemento principal y es reconocer ya no solamente la parte física, la parte administrativa y la parte humana, sino también todo lo que es la oferta turística, infraestructura vial, infraestructura de transporte aéreo y lo que nosotros encontramos como planta turística, que son ustedes, realmente los prestadores de servicios turísticos y quienes hacen eso posible. Por eso es tan importante reconocernos, identificarnos y ver efectivamente toda esta dinámica tan cercana pero tan lejana pero como tan compleja que efectivamente sugiere el gobierno nacional y que nosotros como miembros de esta cadena de valor que es el turismo, tratar de llevarlo aterrizarlo a lo tangible, a lo que pueda construir un producto, a lo que se pueda identificar. Entonces es muy importante, se me acaba ya el tiempo, vamos a pasar a las preguntas, pero con esta imagen que se desarrolló en el 2018, ahora el viernes les voy a presentar un poco lo que se piensa para el próximo año y cómo se está tratando de identificar las regiones en Colombia en la planificación, por lo que quiero que se motiven mucho a que esta semana, bueno, estos días, porque la semana fue muy corta, pues tratemos de identificarnos, de vernos en el mapa y de abrir un poco la mente a cuáles van a ser esos territorios que efectivamente desconocemos de Colombia o que nos encantan, pero la gente quiere conocer y que puede ser una oportunidad o que nadie conoce y necesita ser valorado y resignificado. Si les parece, Carolina, Milena, pasamos a las preguntas, de pronto algunas que podamos desarrollar en el tiempo que nos queda. Listo, sí. Bueno, mientras que hacemos las preguntas que en este momento nos han llegado, invitamos de todas maneras a los participantes para que nos dejen saber sus inquietudes a través de la parte de donde están las preguntas y respuestas o del chat. Entonces, una de las preguntas que nos hacen, Catalina, es: ¿se tiene en cuenta la estrategia de red de pueblos patrimonio como insumo en el desarrollo de este taller?
Claro que sí. De hecho, es una de las partes de los ejemplos que vamos a ver el día viernes. Ok, me preguntan que si sabes por qué no se tiene en cuenta la Alta Guajira, ejemplo Cabo de la Vela, en el corredor del Caribe. Ok, sí, de hecho sí se tiene en cuenta. Lo que pasa es que como vemos en esta imagen, pues nos mencionan solamente los departamentos. ¿Cuál es el tema? Que en Caribe, acá, en este mapa que tenemos acá, conecta, digamos de alguna manera, por infraestructura hasta Río Hacha, pero efectivamente muchos de los productos que se desarrollan en Guajira, por la importancia del atractivo de lo que es Cabo de la Vela y bueno, toda la zona norte, pues está incluida dentro de los productos. Digamos que esta ruta es conexión entre varias regiones y efectivamente lo que tenemos como conectividad también, ¿no? Me preguntan también que si crees que este planteamiento de esta ruta se va a seguir manejando para la reactivación del turismo, especialmente en el turismo receptivo. Bueno, para el próximo año, de hecho, desde ProColombia se están trabajando unos talleres de planificación para las nuevas, el concepto de esta planificación de regiones y se está haciendo algunas transformaciones, bueno, no digamos a fondo, pero sí hay unos cambios. Este mapa va a cambiar un poco con lo que vamos a ver el día viernes de lo que se está trabajando desde lo que se planteaban desde 2018 y lo que hoy en día se está viendo como elementos ancla o destinos oasis, se les llama así en el proyecto, y hacia dónde y cuáles son los otros municipios que van a jalonar. Van a haber algunos cambios. Me preguntan también si conocemos algunas estrategias desde el Viceministerio de Turismo donde quieran incluir los pueblos mágicos del Valle del Cauca. Bueno, Pueblos Mágicos, de hecho, fue una iniciativa que se fue resaltada también hace poco, pero los pueblos mágicos de Valle tienen un elemento importante y es cuál es el contenido inmaterial, ¿no? Y con todo lo que tiene que ver con la cultura de esta zona. Sin embargo, veremos, no ha sido publicada, todavía esto no ha sido publicado. Lo que pasa es que son talleres que se están desarrollando desde el ministerio con apoyo también de ProColombia y si no estoy mal, no sé exactamente la fecha, la verdad la desconozco, pero son talleres que se están incorporando con participación de las comunidades para que se fortalezcan estos elementos y estoy segura que en el Valle se tendrá en cuenta porque fue mencionada en varias estrategias de planificación de las que yo conozco, bueno, no trabajo en el ministerio, pero de las cosas que se han hablado sí están incluidos. ¿Hay alguna herramienta o página web donde ellos puedan encontrar estas rutas? Apenas las publiqué el viceministerio, porque en efecto, aunque vamos a ver unas rutas el viernes, vamos a ver algunos ejemplos. Desde nivel nacional, desde el ministerio, todavía no han sido publicadas, pero entiendo que es parte del proyecto que se está realizando. ¿Tú sabes si también por otros lados o algunos o entidades locales o gubernamentales están haciendo también capacitaciones de geografía turística a guías, informadores turísticos o a jóvenes que se estén empezando a incorporar en el turismo? Bueno, no específicamente. Es decir, yo creo que en los últimos 3 o 4 meses se han generado una cantidad de estrategias de capacitación y formalización. Conozco las de ProColombia, he estado vinculada en alguna de ellas. Esto sobre todo para empresarios quienes estén pensando en programa de internacionalización. Se llama el programa de la ruta exportadora de ProColombia. Es para generar capacidad y competencias a las empresas que quieran hacer su producto internacional. A nivel regional no las conozco todas, pero lo que creo es que seguramente con alianzas público-privadas, incluso con el apoyo de cámaras de comercio regionales, seguramente se están desarrollando este tipo de capacitaciones de formación, de formalización también. Digamos que esta época nos ayudó mucho para eso, entonces estoy segura que consultando en cámaras de comercio también pueden encontrar bastante información en cada región, ¿no?
No, pues muchísimas gracias, Catalina. No sé si quieres dejarles como un abrebocas de qué es lo que vamos a encontrar en la segunda sesión del viernes, que también va a ser a las 11 de la mañana. Claro que sí. Bueno, digamos que esta primera sesión nos abre un poco la mente de qué somos, cómo somos, dónde estamos y qué tenemos que hacer entonces para esta nueva iniciativa. Entonces, los tres temas que vamos a desarrollar, bueno, las tres partes de la capacitación será primero, contar desde el proyecto que está desarrollando el viceministerio con esta nueva planificación regional. Dos, cuáles son las rutas que en este momento pues podemos ver que existen y que podemos utilizar como ejemplo. Y tres, también vamos a ver un ejemplo que también desarrollamos desde la universidad, desde la Fundación Universitaria CAFAM, con el IDECUT en Cundinamarca, con el Instituto Distrital de Turismo, que es una alianza, y creamos la Ruta del Dorado. Entonces, este es un producto también que es una ruta importante y que me parece valiosa para compartirles la experiencia de cómo se desarrolló, desde la parte administrativa de la entidad territorial, cómo los prestadores de servicios turísticos se involucran y cómo tienen, digamos, participación en todos estos proyectos. Entonces, se pueden, digamos que lo vamos a ver con casos más específicos el día viernes. Esto será la última parte, contarles de cómo fue el proceso de la Ruta del Dorado, la Ruta Leyenda del Dorado es el producto, y a nivel nacional, qué otras rutas y qué otros correos se están generando. Esperamos claramente contar con su participación y no sé, me alegro compartir con ustedes este tiempo. Listo, no, sí, entonces pues aprovechamos también para responder algunas preguntas que nos hace el público. Nos dicen cuál es el link para el viernes en la mañana volvemos a hacerles llegar en la mañana el link para conectarse. Con respecto a las memorias, este queda en la intranet para las agencias de viajes. Asimismo, entonces, les recordamos que es esta misma hora, a las 11 de la mañana. Durante la charla pueden ir enviándonos las preguntas para nosotros hacérselas a Catalina. Sin embargo, si llegan a tener alguna pregunta iniciando o algo, pues nos cuentan si querían tener algo puntual con respecto a esta charla. Queremos invitarlos y también aprovechar para decirles, para invitarlos esta tarde a la charla que vamos a tener sobre San Andrés. La idea de esta charla es que ustedes conozcan todas las inquietudes que se tienen ahorita sobre cómo está operando la isla. Sabemos que muchos creen y creemos que ahorita la isla post huracán pues no está recibiendo pasajeros, pero sí en este momento ya se encuentra trabajando, ya hay agencias trabajando, guías, hoteles, restaurantes. Entonces, todas las preguntas e inquietudes que ustedes vayan a tener con respecto a la isla, cómo visitarla o cómo venderla o comercializarla, lo vamos a responder hoy a las 4 de la tarde. Ya les hago llegar el, el link de conexión de esta charla para que nos acompañen esta tarde y nos pueden acompañar. Ahí les estoy haciendo llegar el link para que se conecten para el de esta tarde, que lo pueden hacer por Facebook Live o lo pueden hacer por Zoom. Los certificados de asistencia de este taller se enviarán solo a las personas que asistan a la sesión número 1 y a la sesión número 2 por este medio, por Zoom. Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz mañana. Catalina, muchísimas gracias por tu asistencia. Muchas gracias, feliz día. Nos vemos el viernes. Hasta luego.